al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Ángela. Amén. Que ella con amor ha alabado al Señor, aleluya, ha cantado a nuestro Dios, aleluya. Vamos así para dar comienzo al estudio. Estamos en el estudio número 13. David Cristo, el Rey Eterno. Y vamos así a buscar, bueno, los que tienen el expositor, pues, ¿verdad? Saben que vamos a estar la lectura en Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 11, el 1, luego brincamos del 11 al 13, Segunda de Samuel 5, del 1 al 5, y Salmo 110, del 1 al 3, esas son las bases bíblicas de hoy. Tenemos también los textos que nosotros tenemos, se los escribimos, tuvimos el tiempito de escribirlo, para que así ustedes lo anoten o lo retraten y después lo anotan, en beneficio de ustedes, para que no se pierdan esa cita. Bien, hay 3 objetivos que queremos completar en esta clase. Y el primer objetivo es conocer la unción de David como rey y su paralelo con Cristo, el Rey Eterno. El otro objetivo es apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Y por último, modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Aleluya. Así que vamos a estar hablando de un hombre que a mí me encanta hablar de él. A mí me encanta hablar de David. Cuando se trata de David, a mí me gusta. Y qué bueno que me tocó dar esta clase a mí. Alabado sea Dios. Dios bendiga a los hermanos que han ido llegando. Amén. Amén, gloria a Dios. Sabemos que nos vamos a gozar. Sí, sí. Alabado el Señor, hoy estamos en una temperatura un poquito fría. Aleluya. Santo Jesús. Vamos así a pedir a nuestra hermana Sheila que nos lea el pensamiento central. Alabado sea Dios. Pensamiento central dice: David recibió promesas de un reino perdurable y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. Amén. 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 ¿Qué nos puedes decir? Del pensamiento. Del pensamiento central. Que desde los tiempos de David ya él estaba recibiendo una promesa de que pues al obedecer solamente a Dios iba a recibir una recompensa que estaría siendo reflejada en el Mesías, ¿verdad? Que después viene Cristo, que también viene a inclusive hablar de esas mismas promesas, donde todos vamos a, bueno, donde David, ¿verdad? Que es el que está hablando aquí en este caso, se le está diciendo que siga un camino honorable, que siga las promesas de Dios, que todo eso lleva a que pues
vivamos en la vida eterna, que estemos gloriosos en el camino del Señor. Muy bien, vamos a estar viendo, mi hermano, la promesa que Dios le hizo a David de que su reinado nunca iba o sea, que él iba a tener descendencia de su reinado. Y se mantuvo perdurable al venir Cristo, que es el representante más honorable de este reinado, porque Cristo sale del linaje de David. O sea que a pesar de que su hijo Salomón fue el que le construyó templo a Jehová, y vemos que pues continuó el reinado de David a través de Salomón, pero con Cristo ese reinado se hizo perpetuo, eterno. Así que esa promesa que Dios le hizo a David se ha continuado hasta hoy. Ese reinado continúa hasta hoy y esta vez representado por Cristo. Amén. Ahora bien, ¿qué dice el texto áureo, hermana Ángela? En el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Jehová le está hablando a Jesús. Jehová dijo a mi A Señor. mi Señor. Sí, Señor. Siéntate a mi diestra Ajá. hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. Amén. Ujú. Y vemos que esto se cumplió. Hay unas citas que van de la mano de este versículo 1 del Salmo 110. Y como dijo mi mamá, ciertamente esto se refiere al Mesías. Estas citas las puede buscar en su casa en Mateo 22:44, Sí, amén. Marcos 12:36, Entiendo, 34. Mateo 22:44, 44. Marcos 12:36, Marcos 12:36. Ajá. Lucas 20:42, Hechos 2:34 y Primera de Corintios 15:25. Amén. Okay. Y esas citas hacen alusión a este texto, Amén. Gloria a donde el mismo El Salmo 110:1. Ok. Dios. Esas son citas de referencia de ese versículo del Salmo 110:1. Ahora bien, vamos a entrar a materia de estudio. Y sabemos que toda la Biblia pues es un libro valioso, pero esta historia en sí encierra una enseñanza muy hermosa. Los datos generales del estudio, vamos a ver que la enseñanza es que los creyentes deben desarrollar una actitud de obediencia al Señor Jesucristo, quien es Rey eterno de su pueblo. Él va a seguir siendo Rey para siempre. El autor de este libro, pues sabemos que es el profeta Samuel. Él lo escribió. Primera de Samuel fue escrito por Samuel, Natán y Gad. Natán era un profeta también. Y Gad. El libro segundo de Samuel probablemente fue escrito por Natán y Gad. Y el Salmo 110, pues obviamente se le atribuye al rey David. Los personajes van a ser Samuel, David, el pueblo de Israel y Cristo. Amén. Y la fecha que se escribió, primera de Samuel y segunda de Samuel, probablemente fueron terminados alrededor del año 930 antes de Cristo. Los salmos de David, pues alrededor del año 1000 antes de Cristo. Así que imagínense la fecha de estos salmos bastante extensa. El lugar que se escribió para primera de Samuel se sugiere que fue en Rama, en Mizpa, en Jerusalén. Segunda de Samuel probablemente fue en Jerusalén y la mayoría de los salmos de David pues fueron escritos en Jerusalén. Acuérdense que él escribía sus salmos de acuerdo a la situación que él pasaba. Mientras él pasaba por situaciones adversas, él le cantaba al Señor, porque los salmos son cánticos que David le hacía al Señor y tocaba con el arpa. Así que esto es una joya de la historia, que cada salmo que usted lee tiene un porqué y un trasfondo de algo que ocurrió en la vida fuera de David
O también Moisés tiene salmos escritos. Bueno, Ajá, y sus distintos yo autores. digo, ¿verdad? Esto tiene que ver con la historia de Jerusalén. ¿El qué? David. Sí, David fue rey en Jerusalén. Amén. Ok, entonces yo digo, porque nosotros estamos aprendiendo acá en el otro lado del mundo de todo esto, si ya en Jerusalén habrá algo, algún museo o algo que donde estarán estos Pues en Israel, sí, originales, eso tiene que, como tú dices, eso es una joya, eso es algo increíble. sí. En Israel, cuando tú vas a Israel, que dan estos viajes, pues te llevan a distintos lugares históricos. Y asumo yo, porque he visto algunos que han puesto fotos, Ujú. que a muchos lugares que han ido a museos, Una han museo. enseñado cosas que han encontrado los arqueólogos de aquella época. Yo asumo que de David deben de haber algunas cosas, porque Sí. inclusive cuando el presidente Trump comenzó que movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén Ujú. como capital, que Irán entró Ay, sí. en una guerra y toda esta gente comenzaron a pelear. Ciertamente quien instituyó que Jerusalén era la capital de Israel fue David. Ujú. Y aquí lo vemos que él escribió mayoría de sus salmos allá en Jerusalén, Sí. porque ahí era donde estaba ahí era donde estaba el palacio. Sí. Ajá. ¿Me ¿Cuál entiendes? Porque ¿cuál es la capital? ¿Tel Aviv? No, de Israel la capital es Jerusalén. Jerusalén. Ahora mismo. Sí, Ok. sí, la capital sigue siendo Jerusalén, pero Ujú. los árabes pelean por esa Sí, tierra siempre está en como conflicto. que fuese Qué de casualidad, ellos. ¿verdad? Sí. Claro. Qué casualidad. Sí. La gente no ve eso. No, siempre andan en un conflicto Sí. por esas tierras Ajá. que no le pertenecen Ujú. a ellos, les pertenece a Israel desde comienzo. Si ustedes se ponen a fijarse en la historia, mire, Israel ha tenido que pelear por su tierra Por todo. Sí. toda la vida, Toda la vida. Sí. Es algo desde que usted nació, doña Eli, desde antes de eso. desde Yo mucho creo. antes. Desde antes de que usted naciera. Sí, Ay, de verdad que hasta un ciego puede ver estas Sí. cosas y la gente que no. Qué Porque- casualidad. porque cuando Dios le da a Jacob, o sea, cuando Jacob estaba con sus hijos, antes de moverse a Egipto, todas estas tierras que los cananeos cogieron y invadieron eran de Jacob. Jacob las dejó porque José se lo llevó para Egipto por la hambruna que hubo. Pero cuando ya ocurre en Egipto que Dios saca a Israel de Egipto con mano fuerte, entonces ellos tuvieron que conquistar sus propias tierras. Ujú. Porque eso Sí. lo dice. Y eso está ahí en la Biblia. Es bíblico. Sí, Yo claro. lo he leído. Sí. Claro, o sea, desde siempre han tenido que pelear por las tierras que ellos tienen, porque otras naciones tomaron posesión de algo que no era de ellos. Ujú. Es como en Puerto Rico, que mucha gente cuando se movió para Estados Unidos o para otros lugares, huyendo a la situación de Puerto Rico, dejaban sus propiedades abandonadas. Especialmente después del huracán María, hubo Sí. mucha gente que se invadieron. Ahora mismo, inclusive, yo creo que hay un primo de José, que estábamos hablando de él hace poco, que él invadió, y pues como no es de nadie, ya, sí, yo creo que ya él lo está pagando y todo. Porque Imagínate. ya pues, acuérdate que el gobierno para cobrar el Claro. impuesto, sí, pues está Claro. bien. Cualquier cosa, ¿no? Sí, Pero eso sucede, sí, así mismo es. sí, pues usted sabe, cuando una propiedad usted la deja cerrada por mucho tiempo, Ujú. Se adueñan de ella. si nadie va y le da la vueltita, como uno dice, Claro. llega un momento dado en que los dueños de lo ajeno toman posesión. Ujú. Y así pasó con las tierras de Jacob, Sí. que dejó de ser Jacob porque Dios le cambió el nombre a Israel. Israel, exacto. Así que, mis hermanos, hoy vamos a hablar de este rey que No, esto va a estar muy bueno. sí, señor. La vida de David, desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel, de esto vamos a estar hablando. A través de David, el Espíritu Santo quiso darnos a conocer mucho de la victoria de Cristo como rey. Él fue perseguido a manos de Saúl. Dice que fue malentendido por sus hermanos y tuvo que pelear contra osos y leones antes de ser proclamado monarca. ¿Se acuerdan cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos y ver cómo estaban? Sí, Que estaban peleando contra los filisteos,
que el gigante Goliat estaba vociferando y David dice, pero ¿y qué pasa que están dejando que ese incircunciso hable así de los hijos del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que pasa? Él era el más, que él Ajá. se enalteció Entonces, y era el más y era, sí, pero dice la palabra que cuando los hermanos lo vieron le dijeron, conocemos tu malicia. O sea, ahí fue malentendido David en todos los aspectos. O sea, porque cuando Dios tiene un plan contigo, muchas veces los de tu propia casa son tus primeros enemigos. Y así ocurrió con David. Y lo vamos a ver a través del estudio. Amén. Dice también que aquí hay un cuadro maravilloso de Jesús. Porque miren, él es conocido como varón de dolores. Y por ello también sufrió ser despreciado y desechado entre los hombres. Eso lo vemos en Isaías 53:3. Fue malentendido por su propio pueblo y sus hermanos judíos no le recibieron. O sea que lo mismo que padeció David, Jesucristo también lo padeció. ¿Ve? Entonces dice, sufrió también la traición de uno de sus discípulos y la negación por otro de ellos. O sea que Jesucristo vivió todo esto. Sabemos que David fue traicionado por su propio hijo Absalón, que le tomó el trono. Bueno, esto fue una consecuencia pues de lo que anteriormente había ocurrido con Betsabé. Pero el hijo le tomó el trono, tomó sus concubinas a plena luz del día, alante de todo el mundo, las hizo sus mujeres. O sea, que usurpó el lugar de él. Y todo esto vemos que ocurrió con Jesús, excepto, ¿verdad?, de que a Jesús lo traicionó, pues, Judas y Pedro, ¿verdad? Dice que recordamos que fue coronado de espinas en forma de burla como un supuesto rey, que esto lo hicieron los soldados romanos cuando se lo llevaron preso a Jesús, que le dijeron, tú eres el rey de los judíos, pues vamos a coronarte, pues necesitan una corona, y le pusieron una corona de espinas en burla. Recordamos, dice, después de padecer por nuestros pecados en la cruz, resucitó. Y antes de ascender a la diestra del Padre, recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto lo vemos en Mateo 28:18, donde toda potestad le es dada a nuestro Padre. Amén. Dice que Él vendrá otra vez a este mundo a reinar 1000 años y lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores, que en ese tiempo también reinaremos juntamente con Él. Todo discípulo fiel debe proclamar a Cristo como Señor de su vida. Hemos sido comprados por precio, por tanto debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Ya nuestro cuerpo no es nuestro, le pertenece a Cristo. Por eso tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. O sea que tenemos que andar con vergüenza, honestamente y con vergüenza, porque ya este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y aquí mora el Señor. Esta lección va a dar a conocer la autoridad conferida al Salvador y va a ayudar a los creyentes a someterse voluntariamente a la voluntad de su Rey. Nuestra conducta debe corresponderse con este mandamiento. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Así que si usted dice que le sirve a Dios, tenemos que andar como andó Dios, como andó nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar a materia de estudio y le vamos a pedir al pastor, vamos a comenzar con el pastor, que es el único varón hoy, aquí porque Adam me lo dejó solito hoy. Hermano pastor, léame los primeros versículos, el 1 y el 11, para que nos lea la parte A o nos las explique en sus propias palabras, como usted así entienda. Dice Esa 1 parte y 11. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tus cuernos de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto
provisto de rey. Mm. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén, gloria a Dios. Wow, así es. Aquí vemos Bien bonito. La historia de la vida, así mismo, ejemplos. ¿Lo vieron? un estudio muy importante, Sí. a donde dice de que dijo Jehová a Samuel. Vemos de que, ¿quién era Samuel? Samuel, Dios lo escogió, ¿verdad? Para que fuera profeta de Israel. Sí, Señor. Y cuando lo escoge Dios, desde el principio, ¿verdad? Vemos que la mamá de Samuel, pues era una mujer estéril. Entonces, desde el principio Dios traía propósito con Samuel. Sí, Señor. Y esta mujer lo declaró, ¿verdad? Para Dios. Y Dios lo usó de una forma grande y poderosamente. Ahora vemos algo acá, que dice de que Dios lo envió. Y después de que lo envía, dice de que él comenzó a llorar por Saúl. ¿Por qué lloraba él por Saúl? Porque él siempre había un respeto, ¿verdad? Hacia Saúl, porque él sabía que Saúl había sido escogido por Dios, pero sucedió algo, que Saúl se apartó, o sea, desobedeció a Dios. ¿Y que hizo Dios? Lo desechó. Pero él siempre tenía este respeto hacia él. Y él lo lloraba. ¿Por qué lo lloraba? Porque sentía aquel amor y cariño hacia él. Sin embargo, vamos a ver aquí en esta lección, en el capítulo 16, versículo 1 y 11, dice, Dios tiene un tiempo para todo. Y es necesario, dice, que sus siervos puedan entender cabalmente ese tiempo. En el versículo 1 dice, muestra de que Dios había desechado a Saúl por rey y era la hora de ungir un nuevo. Por tanto, el Señor preguntó a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Por un lado, aprendemos a ser sensibles ante la caída de un príncipe del pueblo. Pero por el otro debemos seguir adelante en los propósitos de Dios. Samuel debía llenar su cuerno de aceite. El aceite a veces está relacionado con la unción. Y eso es lo que representa hoy en día. Sí, Señor. Recordamos que Saúl había sido ungido con aceite por Samuel y luego el Espíritu Santo vino sobre él. Primera de Samuel capítulo 10, 6 y 10. Los cristianos tenemos la unción del Santo. Qué lindo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 20. Y debemos ser llenos del Espíritu. Efesios 5, 18, donde dice ser llenos del Espíritu. En la segunda parte del versículo, Dios le dice a Samuel que lo enviará a Isaí, pues de su hijo se había provisto rey, aunque la atención parece estar en uno de los hijos. Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a un padre que tiene hijos piadosos, útiles para el ministerio. Debemos orar que nuestras descendencias sean usadas en el servicio del Señor. Los padres debemos dar ejemplo de piedad a sus hijos, de modo que estos lo puedan imitar. Luego
Dios envió a Samuel a Belén. La palabra la palabra que significa casa de pan, eso significa. Belén. Recordamos que en Belén nació David y también Jesús, el pan de vida. Los creyentes debemos nutrirnos de Cristo para ser vivificados. La última parte del versículo 1 expresa que el rey sería una provisión que Dios hizo para sí. David vendría a ser un agente de Dios para gobernar a su pueblo. Asimismo, Cristo es el rey que viene en el nombre del Señor. Los creyentes debemos vivir la vida cristiana en respuesta a las santas demandas de nuestro Rey Jesús. En el versículo 11 hace ver que la elección de David fue preferencia a sus hermanos. Dios no había elegido a los que a vista de Samuel eran los idóneos. La elección divina estaba basada en la condición espiritual del corazón. El elegido era un pastor de ovejas, el menor de la casa. Esto concuerda con Cristo, quien es el pastor de las ovejas, y vino a ser manso, humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios usa lo que aparentemente es vil y lo exalta en preferencia a lo que los hombres consideran sublime. Aquí vemos que cuando Dios le dijo a este hombre que fuera allá a la casa de Isaí, vemos de que él preguntó, cuando preguntó que si solo eso eran todos los hijos que tenía, porque dice de que él cuando vio uno grande, pues él ya estaba dispuesto a oírlo. Pero cuando vino la voz de Dios y le dijo, detente, porque no, tú estás viendo solamente lo que ves por fuera. Entonces ahí es esa palabra que a él le hace ver y le pregunta a Isaí, ¿verdad? Le pregunta si tenía algún otro hijo. Viene el padre y le dice, sí, ahí está uno, pero ese pues anda ya detrás de las ovejas. Sí. O sea, lo miraban como que significante, algo, o sea, era una persona que para ellos no tenía mucha potencial, porque como en sí David no tenía tiempo para estarlo perdiendo con ellos, porque pues decir no lo quería, sino que siempre estaba él allá en los bosques con sus ovejas, peleando con osos, con animales fuertes, ¿verdad? Por las ovejas. Y vemos acá que este último versículo que dice el escritor aquí me gusta mucho, donde dice que Dios usa lo que aparentemente es vil. Entonces, para los hermanos y para el papá, lo miraban así, pues que era una persona que quizás a lo mejor a David era hasta callado, ¿verdad? Pero él a solas comenzaba a cantar cantos, tenía una relación con Dios. Es más, y agarraba el arpa, se iba y comenzaba a agarrar el arpa y adoraba a Dios. Amén. Entonces, vemos de que, entonces dice la palabra del Señor que de lo más vil escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Sí, Señor. Entonces, es bien importante, por eso es que nosotros no podemos ver de menos al borracho o a las mujeres que están perdidas, a las personas que están mendigando
o que están necesitando algo y uno no ayudarlos y puede ayudarlos porque uno no sabe, hermano. Ahorita nosotros podemos tener, mañana no. Aquí vemos algo en este país, todo es desechable, las casas son desechables. Cuando vienen esos huracanes, y eso queda barrido, eso queda como que, ¿verdad? Y volver a empezar, hay personas que vuelven a empezar desde abajo, pero vemos acá es que uno tiene que ser siempre humilde, ¿verdad? Y más cuando Dios le da un ministerio a una persona, que tiene porque Dios ha dado talento y da ministerio. Amén. Y a veces uno no lo ve o no lo ven los hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo. Dios desde que nosotros, dice que Dios le dijo a Jeremías que desde que estaba en el vientre de la mamá lo había escogido. Entonces Dios nos ha escogido a nosotros también. Sí. ¿Para qué? Para que les sirvamos. Que sí. Nos ven los familiares como con lo que Dios tiene. No lo ven. No. Es más, Jesús dice que lo despreciaron también los hermanos. Y sí. Los hermanos decían, pero y la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. Y entonces lo miraban hacia Jesús también como que no. Bueno, llegó tiempo que Jesús ahí donde él creció y todo, él no hizo ni milagros porque la gente no creía. No. ¿Por qué dijo él? Nadie es profeta en su propia tierra. Sí, Señor, lo mismo. Viene siendo igual como a veces nosotros aquí. Casi toda la mayoría de los que trabajamos se conocen. ¿De dónde salen los trabajos? De otro lado. A otro lado. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Y cuando usted va a ministrar o a predicar a otro lado, ¿por qué mucha gente lo ven y lo admiran? Porque lo que Dios ha puesto, porque la otra gente, mire, los de afuera están viendo, hermano, lo que los de adentro no ven. Sí. ¿Ya? Porque Dios les hace ver. Sí. Y ahí dice uno, wow, sí, lo que yo tengo es una perla, o sea, lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, es más que un tesoro. Amén. O sea, nosotros somos como una mina que podemos dar más todavía. Amén. Yo mi hermana Ángela, imagínense la edad que tiene y todavía sigue dando y dando. Da de lo que, o sea, y yo estoy seguro que ahorita hay jóvenes que están hundidos en el vicio que quisieran tener ese gozo, quisieran tener, ¿verdad? Porque mira, hermano, nosotros aparentemente, unos coritos que decimos nosotras veces, no lo hace bien, pero lo importante es que lo hagamos de corazón. ¿Usted cree que ese artista, Vicente Fernández, que ahorita no le están pagando porque no paga, ahorita está con una situación bien difícil en la garganta que no puede ya, y él quisiera dar todo ese dinero que tiene por tener una buena salud y no lo tiene? Sin embargo, Dios a nosotros nos ha dado. Eso así. Por eso estamos aquí. Eso es así. Amén. Sí, como dice el pastor, pues el primero que vio a David como poquita cosa fue su papá. Sí, cierto. Porque cuando llega el profeta que le dice, manda a buscar a tus hijos, no mandó a buscar a David, allá lo dejó con la oveja. Sí, amén. O sea que para él, aquel no valía mucho, no era de mucho valor. Pero como el Señor estaba mirando algo que nadie sabía y que nadie miraba, que era que cuando David estaba allá con la ovejita, allá estaba él adorando a Dios. Amén. Allá estaba él componiendo salmos, allá estaba él glorificando a Dios. Sí. Y los hermanos eran hombres de guerra. Ajá. Eran hombres grandes, fuertes, hermosos, de hermoso parecer. O sea, bien podían y tenían las características para ser un rey. Pero lo que Dios estaba mirando era la condición espiritual del corazón de David. Sí, amén. ¿Ves? Era la condición espiritual. Que mucha gente ha tomado este texto para decir, para justificar su poca vergüenza y su evangelio fácil, de que Dios no que mira es el corazón y lo que come es el corazón, y esto no es así. Bien claramente lo que Dios está mirando es la condición espiritual de tu corazón. Muy distinto a como lo han tergiversado. Y para que ustedes entiendan más adelante, o sea, para que ustedes entiendan qué pasó con Saúl, si ustedes se van a 1 Samuel 15, lo pueden anotar para que lo tengan y lo lean en su casa, el capítulo 15 de 1 Samuel. ¿Qué ocurre que el profeta Samuel está llorando tanto? Mire, el profeta Samuel era la voz de Dios
para el pueblo. Pues era intermediario entre Dios y el pueblo. Y llegó un momento dado que el pueblo comenzó a pedir rey. Y el profeta Samuel comenzó a llorar y el Señor le dijo, mira, no te sientas triste, Samuel. Si a ti no fue el que te desecharon, a ti, al que me desecharon fue a mí. Sí. ¿Ves? Porque el pueblo ya no quiso seguir bajo la guianza de Dios y quiso que le pusieran un rey. Que pusieran rey. Entonces Dios escoge a Saúl como rey. Samuel lo unge. Samuel apreciaba a Saúl. Él lo quería. Entonces en el versículo 15, solo le voy a leer algunos versitos así. El versículo 3 dice, Dios manda a Samuel donde Saúl y le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea que todo lo que había en el reinado de Amalek había que destruirlo, los amalecitas. Me acuerdo de eso, sí. Saúl tenía que haber destruido todo. Entonces miren, en el 11, el Señor Jehová le habla a Samuel, que no está por todo aquello, en la guerra no está Samuel, y le dice, Jehová, que todo lo ve, me pesa haber puesto por rey a Saúl, Amén. porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Estaba clamando ¿por quién? Por Saúl. Saúl. Porque él lo amaba, él amaba a Saúl. En el 14 dice que esa mañana, como Samuel no durmió, esa mañana madrugó a ir a donde Saúl. Y cuando llega donde Saúl, le dice Samuel, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Él estaba oyendo el bramido de las vacas. Y Saúl le contesta, le responde, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Perdón, ahí fue que Saúl falló. Claro, desobedeció. Sí. Ahí ya, entonces mire lo que ocurre. Le dice Samuel a Saúl en el 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. O sea, había que extirparlo todo. Y le dice Saúl a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, en el 20, y fui a la misión que Jehová me envió, mire qué obstinado, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Trajo lo mejor de las vacas y de las ovejas, y se le dio al rey que lo tenía que haber matado. Ahora bien, en el 28, le dice, bueno, ya en el 17, en el 16, le dice ya Samuel en el 17 que Dios lo había desechado a Saúl. Pero en el 28 le dice Samuel, le dijo, Jehová, dice que cuando, espérese, vámonos al 22. Para luego darle el 28. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Samuel le dice en el 26 a Saúl, se iba Samuel a orar y Saúl quería irse con él y Samuel le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Sí, amén. Ahí le dijo clarito, yo no voy contigo. ¿Quién puede adorar? Una persona que no obedeció. Y en el 28 le contesta, entonces Samuel le dijo, dice que cuando Samuel en el 27 se va a voltear para irse, Saúl se agarra de la punta del manto y el manto se le rasgó a Samuel. Y en el 28 Samuel le dice,
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué palabra más fuerte. Chacho, sí. Lean todo ese 15 para que se enteren. Sí. Entonces aquí está todavía Samuel llorando, como dijo el pastor, ya no había que llorar por un hombre desobediente. Así es. Ya Dios había dicho lo que dijo. Amén. Y está todavía Samuel lloriqueando. Entonces el Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl tú? ¿Cuándo vas a seguir llorando? ¿Ves? Vamos entonces a la parte B. Sí, Ah, bueno. Hermana Ángela, léame los versículos 12 y 13 para que me lea la parte B. en el nombre del Padre y del Santo. Amén. Amén. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El Señor lo halló bonito, ¿sabes? Sí, El Señor lo halló bonito, por eso lo escogió. sí. Sí. ¿Y el 13? El 13 también. ¿Dónde está el calentón pequeño? Ajá, el 13. Y Samuel En la tomó caja. el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, donde él vivía. Exactamente. Sí. Entonces léame el B. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya Samuel obedeció y hizo lo que tenía que hacer. Sí, amén. Dice, David fue escogido en Belén, en presencia a sus hermanos. Ujú. No, doña Angeli, el otro. El B. David fue ungido para el reino. Dios, ¿verdad? Sí que se lo leyó en el Ujú. Belén. Ahí está. David fue unido al reino, sí. Uno, hay tres cualidades físicas descritas aquí sobre el rubio. Era Sobre él. sobre él, hermoso de ojos y de buen parecer. A pesar de la buena apariencia de David, lo que impuso a Samuel a un hilo fue su corazón, amén, el cual era conforme al de Dios. Ahí está. Eso fue lo que Ahí él, está. él sí dijo que tenía sus ojos rubios y que era de buen parecer, pero que él fue el corazón. Era el corazón, sí señor. Entonces, ¿dónde que iba? Ahora, Era conforme al de Dios. conforme, ay, se me perdió pues estaba hablando. Déjame volver a seguir. Dios, si así Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos. Además, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los Sí, hombres. señor. Salmo 45:2. El ungimiento de David en Belén fue el primero de tres ocasiones. Aquí fue ungido en preparación para el reino, delante de su padre y de sus hermanos. Luego fue ungido como rey de Judá y finalmente presentando como rey en todo Israel. Esto está de eso, porque Sí, señor. aquí como dice la palabra, aquí él ungió a David. Entonces David fue rey de Israel. Sí, señor. Y aquí viene otra parte de él. Amén. Dice, Cristo, el Mesías, fue ungido para tres funciones, las mismas que David tenía. Funciones. Primero, como profeta para su ministerio. Ujú. Tercera, luego como sacerdote en su muerte. Ujú. Resurrección y ministerio a la diestra del Padre. Y finalmente para ser rey en su reino milenario. Milenario. Que ese era el reino de Es el reino que va Los miles y los Sí, miles y sí, los sí. miles y los milenario. Para siempre. Cuando
Cuando venga como rey. Segunda, Samuel une a David en medio de sus hermanos y el Espíritu de Dios vino sobre él. A partir de aquel momento, David era legalmente el rey de Israel, pero debió esperar unos 15 años hasta ocupar el trono. Ujú. David fue el rey en Jerusalén, En Israel. Desde los 15 años. y entonces Jesús fue del reino milenario. Claro, así Desde es. los 15 años fue Tuvo rey. que tuvo que esperar Tuvo que 15 años. esperar Pues desde 15 los años. 15 años fue rey. No, porque ya tenía una edad aquí él. No. Aquí cuando lo ungieron, Tenía 15 años, porque él fue más o menos, Él- él fue rey como a los 30 años. Sí, exacto. Fue cuando entró al reinado, es correcto. Exacto, o sea que Exacto. era un, Es era un correcto. muchacho. y porque Sí. Ya aquí era dice proclamado Sí. rey. Sí, es verdad. tenía 30 años. Sí, es verdad. Sí. Cuando comenzó, sí, vamos, ¿verdad? tiene razón. Imagínate. Esto es algo muy serio, hermano, porque mire, Lo es, yo estoy muy bueno en este estudio. sí, ¿sabe qué? Porque esto nos da una enseñanza, hermano. Muchas veces Dios nos habla a nosotros de ministerios, pero porque Dios te dice que, tú vas a ser pastor, no significa que mañana vas a ir a montar una iglesia y vas a empezar a pastorear. Ajá. No, es en el momento de... Dios te está diciendo los planes que tiene contigo, pero Él tiene un momento exacto para todo. David fue rey desde que lo ungieron, claro que sí, Sí. pero no pudo tomar posesión del reino hasta después de 15 años. Hasta que él estuviera totalmente Sí, preparado. sí. En Claro. realidad es como es una carrera, pero no una carrera de correr, fue una carrera de para él seguir creciendo. Ajá. Bajo, Una preparación. En una preparación bajo la sombra de Jehová, o sea, de que él supiera que en sus caminos él iba a estar protegido porque él tenía un propósito y no importa Claro. lo que él lo mandaran a hacer, Claro. que ahí ese Saúl Sí. ya se quería deshacer de él después. Sí, Lo tuvo mandaban envidia. a cosas fuertes y él iba porque él estaba protegido por Jehová. Sí. Él iba confiado Sí. porque él le servía a un Dios vivo. Y Claro. él iba confiado de que porque Dios le dio una promesa de que iba a ser rey. Exactamente. Vemos cómo fue utilizado. Pero es la fe, o sea, Claro. él iba con eso es como tú dices, o sea, hay una preparación. Sí. Y si ya tú tienes una promesa, tú tienes que prepararte para que cuando llegue ese momento, tú estés listo. Claro, ahí está el punto. ¿Sabes? O sea, y miren cómo fue la preparación de David, porque comienza Saúl a tener, es atormentado por demonios, Sí, a ser atormentado, sí. Ujú. y mandan a buscar a David para que toque el arpa. Ajá, Sí. que era lo único que lo calmó. Y era lo único que calmaba a los demonios, ¿por qué? Porque el poder de Dios estaba con David. Amén, amén, Ajá. así es. ¿Ves? Y Saúl Saúl estaba siendo atormentado por demonios que él Mira mismo le había cómo- abierto puertas. Como Dios utilizaba, ya le estaba acomodando. Dice, nada te va a apacentar, esto es lo único, mira, tu futuro rey. Claro, entonces yo me imagino que mientras David estaba ahí, él estaba viendo Ajá. cómo funcionaban las cosas en el reinado. Sí. O sea, él estaba siendo preparado para ser un rey, pero directamente en el mismo reinado, Ajá. porque tuvo que irse a atender al rey Saúl. De ahí cogió una amistad muy fuerte con Jonatán, Ajá. Sí. que eso le causó a Saúl envidia y todo esto, y pues ahí comenzó la odisea con David, porque David iba a la guerra, mataba gente. Ujú. Y a Saúl no le gustaba porque decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Ajá. ¿Ves? Entonces, Saúl eso lo molestaba aún más, porque es que todo lo que era puesto en las manos de David era prosperado. Todo lo que Dios ponga en tus manos va a ser prosperado porque tú cargas una promesa de parte de Dios. Amén. Y al tú cargar esas promesas, todo lo que te pongan a hacer, tú lo vas a hacer, porque Dios te va a dar la fortaleza y va a prosperar tu camino. ¿Ves? Y eso es lo que mucha gente tiene que entender, mi No, hermano. es que tienen que entender que ahí tienes que ir confiado. Sí. ¿Cuál es la confianza? Tu fe. Sí. Tienes que ir con fe, por fe. Y eso era lo que eso fue lo que ayudó a David. Sí. A que fuera toda esa prosperidad fuera reflejada en él porque él Ujú. iba
con su fe, o sea, en Dios. Eso es así. Y Eso es por así. eso es que todo le salía bien y pues vinieron todas las cosas que pasaron después. Por eso era que decía que David mató a, ¿cómo que David A mí mató? Y David a 10,000. Saúl a mí y David a mí. Porque él mató a Goliat, nadie se atrevía a bregar con Sí, él. pero Goliat no es parte solamente de los 10,000. David no David solo mató a sí, Goliat, exacto. David fue a la guerra Sí. y cuando David iba, los enemigos caían. Ay, sí. Porque Dios iba con Con David. en contra de Dios. Sí, así A es. Goliat fue el primero que mató. Ajá. cuando No, eso fue fue, Eso fue que le lo pusieron. Sin haber sido ungido. Sí, Por ese eso el fue que le primerito. pusieron ese. No, No, él había sido ungido. Cuando fue a matar, cuando mató Ya a... por Samuel, ¿no? No, todavía no había sido unido. Él había sido mandado a ver a sus hermanos Ah, cuando mató a Goliat. Pero bueno, vamos a ver. asignación. Sí, lo tenemos así. Asignación. Ok, ahora bien, vamos a la parte A, la segunda parte A. Segunda de Samuel 5, 1 y 2. Ujú. Sí, ya había sido ungido. Tiene toda la razón, Mana Sheila. En el otro capítulo, en el 16 es ungido y en el 17 pelea con Goliat. Es correcto. Ah, bueno. Ese fue el primero. Ese fue el primero, que ahí fue cuando Que ahí fue ahí es donde él cuando- ya demuestra, porque yo creo que ya los hermanos, porque yo también leí un poco de eso, ya tenían como estaban con envidiosos, Eso mismo. pues él llega y así mismo diciendo que quién es este. Y Está le- de que está como porque ustedes Provocando. están así, sí, está provocando al Dios. al ejército del Dios Ajá. vivo. Entonces, ya porque se cree que el profeta, él decía, no, pero es que ustedes no tienen por qué temer. Sí, eso es así. Hasta O sea, Saúl le cogió envidia. sí, señor. Así es. Bueno, vamos allá. ¿Quién va a leer? Tú. Oh, Jehová, ay, santo. Segunda de Samuel 5, 1 y 2. Segunda de Samuel 5, 1 y 2. 1, Y 2. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a Ahí la está. guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Me parece que es Tremendo. cuando ya va a ser rey de todo Israel, no solamente de... Ya él estaba reinando. ¿Ah? Ya iba a reinar. Ujú. Vamos a ver. Dice, Dios había dado promesas a David que él apacentaría a Israel. Sí, 5, señor. 1, 2. Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y le mostraron lealtad. La forma como lo hicieron fue fue decirle que ellos eran parte de su hueso y de su carne, lo que mostraba que tenían el mismo propósito del ungido. Está cortado. Aprendemos que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba de su aprobación a sus siervos. Amén. También testificaron que aún después que Saúl reinaba, era David quien sacaba a Israel a la guerra. Sí, señor. Aquí aprendemos que el entrenamiento divino al ministerio comienza mucho antes de ejercer públicamente el llamado. Eso es. Por tanto, debemos ser esforzados en el área donde servimos ahora y a su debido tiempo podremos ser promovidos a una posición de servicio de mayor rango. Dios prometió a David que él apacentaría a su pueblo Israel. Aquí nos queda claro que la labor de los obreros del Señor no es meramente dirigir al pueblo, organizarlo y tener buenas estrategias, sino, sobre todo, ministrarlo espiritualmente. El obrero cristiano es un apacentador. Ahí está. Debe saber cuidar del rebaño del Señor y darle el alimento espiritual que el pueblo necesita. Eso es. Hasta ahí. Amén. ¿Qué nos puedes, en tus propias palabras, decir de lo que leíste? Bueno, que espiritualmente, así como David él estuvo preparándose
ya él fue escogido, ya él tenía su llamado, ya él sabía quién iba a ser él porque ya él tenía una promesa. Pero él tuvo que prepararse, él tuvo que esperar, él tenía un tiempo perfecto para poder ser, para poder disfrutar, para poder ejercer esa promesa que Dios le dio. Amén. De la misma forma, yo por lo que veo aquí, ¿verdad? Nosotros como pueblo, ¿verdad? Cristiano, cada cual tiene su llamado espiritual, pero todos somos, bueno, en mi caso, que todavía somos de lechita, ¿verdad? Espiritual, estamos todavía siendo niños, cada cual siente, por ejemplo, yo me encuentro con eso, que está muy dentro de mí, yo tengo unas cosas en mi corazón que es increíble lo que está sucediendo en este momento, y porque tenemos que prepararnos, nosotros tenemos un llamado y a veces yo digo, no, eso no va a pasar, estoy como la pastora que también ella está ahí luchando con el Señor, y yo, Señor, yo no voy a hacer eso, y Él me está diciendo, sí, tú vas a hacer eso, y yo digo, no, voy a orar por otra persona porque no, eso no es lo que yo voy a hacer, vamos a hacer otra cosa, pero en el cuarto oscuro donde uno ora, pues ahí uno está hablando con el Señor y le está dando algo, una promesa tan grande y lo está preparando espiritualmente. ¿Qué pasa? Uno tiene que orar, uno tiene que instruirse, uno tiene que aprender de todos estos profetas, tenemos que aprender cuál fue el verdadero ministerio de Jesucristo, que fue bien grande. Él también se tuvo que preparar para hacer su obra, y si Jesús se tuvo que preparar, imagínate. Sí. Es increíble como pues él te está diciendo que hay una promesa para cada uno de nosotros, pero tenemos que entrar, ¿verdad? En un ministerio espiritual, tenemos que prepararnos para entonces, porque esa promesa está, la cuestión es mantener esa fe, continuar con la fe, continuar confiando en el Señor, porque lo que Dios promete se tiene que cumplir. Eso es así. No es que se vaya a cumplir, no, se tiene que cumplir. Eso es así. Porque ya Él lo prometió. Eso es así. Tenemos que arraigarnos en esas promesas. Y las promesas del Señor muchas veces. Yo creo que es como algo que Dios le da a cada uno de nosotros, como que para decirnos, esta es tu promesa, pero uno tiene que trabajar por eso. En el caso mío espiritual, pues no voy a decir mucho porque como que estoy todavía entrando en eso. Doña Geli, estoy de verdad, yo tengo que ayunar mucho para poder entender y funciona. Pero yo tengo en mi corazón, algo va a pasar grande en mi vida, yo no sé qué es, pero en mi vida profesional. Y ahora mismo yo estoy sintiendo los frutos de eso. Yo me sacrifico mucho estudiando. Ya yo tengo el color, el pelo mío está casi igual que el suyo, porque es que ya yo tengo canas de todos los colores, de todo lo que yo estudio. Pregúntele a Meche, y a mí me han pasado cosas grandiosas en la universidad, a mí me han dado títulos, yo tengo honores, tengo muchas cosas. Y ayer mismo me estaban diciendo que yo soy un estudiante ejemplar. Y eso me lo dijeron en la oficina de administración, de la oficina de Student Success. Y yo dije, no, yo hago lo que hacen todos los estudiantes. Me dijeron, no, tú no lo haces. Tú no dices, no, lo que hacen los demás, no. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que si yo sigo, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir estudiando, yo tengo que seguir estando hasta las 1, 3 de la mañana estudiando. ¿Por qué? Porque yo sé que hay una promesa para algo va a suceder de aquí a 3 años más, cuando yo termine mi grado, de que algo va a suceder. Y eso es una promesa. Claro. Y eso es lo que esto me está diciendo, eso es una promesa, entre otras cosas más. Y es bien, hay que seguir trabajando. Amén. Pero no es que me voy a sentar aquí, espérate, no ha llovido hoy del cielo algo, no me va a caer, así no es. Así no funciona. No se puede. La gente se cree muchas veces que las cosas son así, pero mira lo que está pasando, no, es que hay que seguir trabajando por eso. Amén. Amén. Las victorias no si estoy hablando no vienen mucho, del cielo. pero es que está bien emocionante, está bien. Está muy bueno. No, sí, los estudios son para hablar y uno exponer. Ahí es el momento de uno exponer. Muy bien, y es así. O sea, Dios nos prepara para distintas cosas.
en el momento en que Dios lo determina. Y pues Dios como dije ahorita, Dios puede decirle a uno, tú vas a ser evangelista y no es que vas a coger una maleta mañana y te vas a ir a África a predicar, porque es que Dios no te mandó para allá. No, es que tú tienes que prepararte. Sí, Señor. O sea, tú tienes que tomar un tiempo sentadito, aprendiendo la palabra, esperando el momento de Dios, que Dios te va a abrir la puerta. Exacto. Hoy en día hay una modalidad que los evangelistas se autoinvitan y te dicen, varón o varona, mire, lléveme a su iglesia, no necesita darme ofrenda, pero si me consigue para la iglesia es que yo pueda ir también a predicar. Así no funciona esto. Cuando Dios te va a abrir puertas, Dios te abre la puerta donde Él sabe que tú vas a llegar y vas a hacerle bendición. Y Dios te va a seguir abriendo puertas cuando ya el llamado tuyo está. Yo cuando veo que empiezan a autoinvitarse, eso no funciona. Eso no es así. ¿Ves? Pero continuamos con el estudio porque está muy bueno. Así Pastor, léanos el versículo 3 al 5 y léame por favor la parte B y nos las explica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que está muy callado. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí está. El 4 y el 5. Sí, sí. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses en Jerusalén. Y 6 meses y en Jerusalén reinó. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Wow. Amén, gloria a Dios. O sea que su reinado fue hasta viejito. Hasta Bien que fue un distinto. anciano. Salmos, Sí. Y en distinto porque en Judá reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén 33 años. Sobre todo Israel y Judá. Acuérdense que Israel se dividió, las tribus se dividieron. Pero el reino de Judá 7 años y 6 meses. Aún después de haberse dividido. Qué tremendo. Amén, pastor. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. No, siéntate. pastor. No. Oh, Ahí sí. nomás era. Sí, no, hasta ahí, hasta el 5. Por eso, pero es que usted está ahí. No, es que el Salmo 111 es otro texto que vamos a discutir No, por ahorita. eso, pero no termina el Sí, es que a usted le toca hasta el 5, hasta ahí ya por eso, llegó. pero el 5 termina hasta que se termine este salmo. No, Ah. porque el Salmo 111 comienza otro libro, que es el 1, el 2 y el 3. Está como yo, el pastor, que quiere seguir Ok. leyendo. Sí, ¿quiere leer hoy? Entonces dice aquí, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Ungieron a David tenía- por rey sobre Israel. ¿Dónde usted está? No, en el salmo, ahorita estaba repitiendo nomás. Oh, ok, perdón. El 3 y 5 era, ¿va? Sí, del 3 al 5, sí. La unción de David como rey tuvo una característica en las cuales Cristo es revelado. En el versículo 3 muestra que ahora se le nombró a David rey. En dicha función hizo pacto entre él y los ancianos de todas las tribus. Parte del significado hebreo, edificando Parte hebreo, del significado hebreo, sí. de la palabra pacto es cortar. Wow. Los pactos se hacían al cortar la piel de un animal, Wow. en reconocimiento de la responsabilidad que ambas partes contraían. Pero lo más revelante en este pacto es que lo hicieron delante de Jehová. Ello fue un acto de reconocer la presencia de Dios en los compromisos. Los creyentes debemos tener una actitud de reverencia ante el Señor y conducirnos con temor santo, un aspecto que mide la conducta de los santos
es que su compromiso sea serio como lo enseña Jesús. Mateo 5:37. Después de aquel pacto, David fue ungido como rey sobre Israel. En el versículo 4 detalla que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Recordamos que esa era la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio. Números capítulo 4 y versículo 30. 3. Como David es un tipo de Cristo, sabemos que a esa misma edad Cristo comenzó su ministerio. Sí, Señor, público. los 30. En Lucas capítulo 3, versículo 23. La segunda parte del versículo 4 muestra que reinó por 40 años. Una lección importante aquí es como Dios confirma a David en el reino por tantos años. Recordamos que tuvo que librar grandes batallas. Entregó a su hijo Salomón un reino de paz. También Cristo es príncipe de paz. Amén. Y mire qué tremendo. Aquí no dice el escritor tampoco. Pero Jesús también 40 días ayunó en el desierto. Así es. Entonces, si David estuvo, y David mientras estos 40 años que reinó, hubo batalla, tuvo mucha guerra, Cristo también las tuvo en el desierto. Sí, Señor. ¿Verdad? Con Satanás, o sea, Sí, fueron Señor. unas luchas terribles. Por eso es Sí, que Señor. el escritor lo compara, Eso que es. David es comparado como Jesús. Y imagínense que Dios mismo dijo que era conforme al corazón de Sí, amén. Dios. Eso es. Ahora, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, aquí aprendemos que es Dios mismo quien puede traer estabilidad a nuestro ministerio. Así Por es. tanto, cada día debemos depender de su gracia, el trabajar en su obra. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la obra del Señor, Dios no se queda con nada. Dios Mire, lo recompensa. mire qué tremendo. En el pasaje anterior dice de que aquellos hombres buscaron a David y hicieron pacto con él. ¿Por qué? Porque vieron que era un hombre que siempre Dios daba las batallas a él. Eso O es. sea, y ellos mismos le dijeron que las victorias que obtenían era porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. ¿Verdad? Así es. Entonces por eso fue que hicieron este pacto y esta alianza, porque pues también no se estaban arrimando a cualquier, o sea, estaban viendo que la batalla que Dios daba. Chapayá. Ujú. Está todo el mundo con frío hoy. Santo. El versículo 5 dice, nos revela las Capitales. capitales que David usó para su reino. Ahí está. El tiempo que reinó en cada una, en Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá. Luego cambió su capital a Jerusalén Ahí está. para gobernar sobre todo Israel. Ahí está. Mire qué tremendo cómo lo llevaba Dios primero. ¿A dónde empezó él? En Hebrón. En Hebrón. De allí lo llevó para dónde? A Para Judá. Judá. Después de Judá, lo lleva para dónde? A Jerusalén. Para Jerusalén. Y dice, 33 años. Recordamos que Jerusalén fue la ciudad que David conquistó de los jebuseos. Jebuseo. Y lo llama la ciudad de David. Sí, Señor. Segunda de Samuel. 5:7. Y 33 años tenía Cristo cuando murió. ¿no? Sí. Sí, amén. Sí. La edad de Cristo. Amén. Sabemos que Cristo establecerá, dice, su reino desde Jerusalén, y esto concuerda con lo dicho en Salmos capítulo 48 versículo 2, que esa es la ciudad del gran rey. Los siervos del Señor debemos trabajar para el señorío de Cristo y permitir
cumplir su voluntad en cada fase de su hacer ministerial. Sí, Señor. Qué tremendo, es bien claro aquí la palabra. No, Amén. es que yo creo que no hay que, se puede abundar, pero es que es increíble, de verdad, es bien clara, es bien precisa. Sí. Yo tengo una Todo pregunta. concuerda pues conforme a lo que... Hagan la pregunta y el Sí. pastor que está en esta parte. ¿Ah, sí? No, porque dice, Mm. vamos a buscar el Salmo 40, ¿verdad? Porque dice que Cristo mismo establecerá su reino en Jerusalén. Salmo Ujú. 42. Acordémonos que Jesús cuando él entró a Jerusalén, Ajá. dice que comenzó a entrar como rey, porque En dice el que la pollino. gente comenzaron a tirarle palmas Ajá. y comenzaron a adorarle y decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ujú. Entonces Jesús iba entrando, ¿verdad? En esa, por eso lo llama Mateo la entrada triunfal, ¿verdad? Porque Jesús entra como rey adentro de Jerusalén. Entonces, aún Jerusalén, o sea, se regocijó, o sea, porque ese era un tiempo que los profetas lo anunciaron y se estaba cumpliendo, Sí, Señor. ¿verdad? Sí. En Jesús. O sea, porque Isaías profetizó y él dijo que iba a entrar en un burrito, ¿verdad? En un pollino. Sí, En un Señor. pollino decía que tenía que entrar. Sí. Y eso fue algo cuando Jesús comenzó, o sea, para él fue algo doloroso, pero aquella tierra Tenía que cumplirse. de así. gran la regocijo, profecía. exacto. Era bien fuerte, era Wow. doloroso, sí, porque ya estaba cerca pues, Exacto. del fin, ¿no? Ajá. Sí. Pero, ¿qué sucederá, verdad? Porque es Sí. que Acuérdate- todo comienza y todo va a terminar en Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén. Porque acuérdate que la tierra de nuestro Señor Jesucristo en Israel. En Israel. Si ustedes se fijan, la gran tribulación, los juicios vienen para Israel. Ajá. Israel va a ser juzgado, Pero Israel tiene gente cristiana. claro, pero tiene que cumplirse porque acuérdate que cuando Jesús entra a Jerusalén, como decía el pastor, lo primero que él hizo fue llorar y decir, oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas Sí. Y apedrea a los que te son enviados. y apedreas a los que te son enviados. O sea, el pueblo no aceptaba a Jesús. Todavía Israel está esperando al Mesías, que Ay, ya sí. llegó. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No aceptaron a Jesús como su Mesías. No. Por eso es que en la gran tribulación los juicios vienen para ellos. Y él advirtiéndolo, entonces no entiendo. Claro, acuérdate Está que... bueno que sucedió así porque Sí. si nosotros estábamos ya condenados. Sí, nosotros no hubiéramos si tenido ellos no parte. hubieran despreciado eso, Nosotros no entramos. Nosotros estábamos ya. Por ello que... Es que estamos, así que hay que Por agradecerle eso a Dios la- tenía un plan con nosotros. ¿Sí? Sí, porque si no nos echaban a Porque nosotros. eso es lo que sucede. Si otros desprecian la salvación, hay otras personas que lo van a Que lo van a... necesitar. Sí, Señor. Porque Jesús le dijo a aquella mujer que no era lícito darle la comida, o sea, porque y echárselos a los perrillos. O sea, la trató tan mal que esta mujer dijo, Era una cananea. sí, mi señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de la mesa que cae de De su las señor. migajas de la mesa de su Señor. Sí, Señor. Entonces Jesús dijo, pero ni en Jerusalén, dijo, he hallado tanta fe como en esta Como en esta mujer. mujer. Entonces, podemos ver de que es cierto que la salvación, por eso es que San Juan 3:16, que la lección pasada estuvimos leyendo, ¿verdad? Decía que Jesús había venido para todo el mundo. Sí, Pero de tal manera vino por todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. No. O sea, que unos están de acuerdo y otros no. Sí, Entonces, Señor. está bien que sea así, ¿por qué? Porque nadie quiere a Jesús. Es raro, son personas que tienen experiencia con Él y que quieren en realidad cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? La salvación está extendida para Para todos. todos, por cuanto Si no. tú no la quieres, Exacto. pero yo se la voy a Ahora, dar ¿qué va a que suceder? quieres. ¿Qué va a suceder? Ok. Después la gente va a querer, Ajá.
Pero ya para qué. Como en los días de Noé. Ujú. Sí, ya O sea, cuando... sí, ya se ha cerrado la puerta, ya no hay. Sí, ya que no esta es hay. tu oportunidad. Exacto. Tienes una vida Este es el entera. tiempo, este es el Tienes tiempo, una- exacto. este es el Exacto. tiempo, tienes una vida Ujú. entera. Una vida es larga, o sea, eso es nada para el Señor. Eso es nada, pero para nosotros es largo. Tienes una vida entera para tener la oportunidad de voltearte a los ojos del Señor y pedirle perdón y adorarle. Y eso es todo. Proclamarlo a Él como tu Salvador, y eso es todo. Amén. Y ya. Y seguir tu vida de acuerdo a lo que Él promete, Claro. lo que Él quiere. Claro. Eso Amén. es todo. Amén. Entonces podemos creer, bueno, podemos no, porque ya yo estoy salva, doña Angélica. Amén. Pero el Amén. mundo, Es que así tiene que ser, si el no. mundo cree profecías estúpidas Sí. y cosas raras que las pruebas yo creo que hasta se las inventan. Sí. Y un libro que ha trascendido milenios Sí, y que ha sido comprobado todo lo que ahí pasó. a gente que yo conozco que ha sido atea y han investigado la Biblia nada más que para probar Que está mal. que está mal y terminan siendo cristianos. Sí. ¿Ah? Terminan siendo cristianos porque desde especialmente el libro de los evangelistas, los gospels, de los evangelios, el libro de los evangelios, perdón, Que son los 4 evangelios. Mateo, los Marcos. 4 evangelios Lucas y Juan. están narrados de una forma de como cuando uno va a un tribunal, Ujú. cuando uno va al tribunal y están dando un caso, el evangelio está narrado de la misma forma como si estuviéramos delante de un tribunal, y me explico. O sea, cuando sucede un crimen hay diferentes versiones, Versiones, exacto. pero todas las versiones tienen que concordar Por lo mismo. con lo mismo. Sí. Si ocurre algo en mi casa y yo estoy en el granero, estoy en la granja atrás y mi vecina está en la casa de ella, pues algo ocurre en mi casa, yo voy a ver de lo que sucedió desde mi lado, ¿verdad? Y mi vecina va a ver lo que sucedió del lado de ella. Ella va a dar una versión de lo que sucedió que yo no estoy viendo porque es del otro lado de la casa. Y yo voy a dar mi versión porque estoy en el lado de la casa. Pero ¿qué pasa? Cuando viene otra persona, que es el que la estudia, que el juez, el fiscal, Ajá. y atan esos hechos y dicen, espérate, estas personas están diciendo lo mismo. Lo mismo pasa con el evangelio. Sí, amén. Exactamente. Cada Porque- uno lo hizo en distintas. Sí. Cada uno lo dice, pero cada uno, o sea, ellos, porque yo he leído que dicen lo mismo, pero hay Sí. detalles que uno dice una cosa, Sí, lo Y que el otro otro solamente le añade algo que uno dice, wow. Sí, así Es lo mismo. Y me da Es lo cosa, mismo, y me da como que, es. Pero- porque es lo mismo, o sea, están testificando lo que sucedió y Cada uno a su punto de en vista. su punto de vista, pero no hay forma de cambiarlo, lo que sucedió de verdad. Exactamente. Entonces hay algo que está ahí que es tan simple de seguir y de creer, y la gente aún no lo ve. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Porque yo quiero aprender, y yo sé poquito, a pesar de que yo he leído, pero yo sé poquito. Y yo quiero aprender mucho porque yo quiero defender esta palabra. Eso es. Y te va a tocar defenderla en tu momento dado. Yo quiero también. defenderla porque hay gente que prefieren creer en musaraña. Ujú. Sí, Pero nada, Ah, sí. un libro que ha trascendido años y años, y Eso es así. generaciones y generaciones, ha sido comprobado, ha sido revisado, y te están diciendo que sí, pero pues eso siempre pasa con las cosas que son importantes. Sí, sí, pero Dios se va a encargar de, ya, cuando todo se cumpla, ahí van a quedar. Y me da mucha tristeza, de verdad, porque hay gente que pues no van a tener la oportunidad, y aquellos Sí. que ya murieron, que no tuvieron la oportunidad, también me da mucha tristeza porque Sí. tuvieron la oportunidad. Y no lo aprovecharon, eso es así. Bien, continuamos. Vamos, María Ángela, a la parte A, la última. Sí. Léame los versículos 1 y 2. Alabado Dios. Sí, Ah. señor. Y Mana Sheila va a cerrar con broche de oro, Amén. con el 3. Dice, el 1 y 2 Sí, dice, Bueno,
Bueno, Jehová enviará desde Sión la vara de No, su- te brincaste. El 1 también. Léelo, el de Ah, arriba. sí, verdad. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Otra vez. Jesús le dijo a Jehová. Jesús le dijo a Jehová. No, Jehová le dijo a Jesús. A Jesús, exacto. Eso es importante. Sí. Si siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tremendo. ¿Eh? Qué lindo. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. hasta ahí, Hasta ahí. hasta ahí. Hasta ahí. Ahora va para la parte A. Aparte de la última. Sí, por favor. Hay Dice, poder en Cristo. Una, el Señor atribuyó el Salmo 110 a David, quien llama Señor a Cristo. El mismo Jesús les preguntó a su adversario, ¿cómo David le llama Señor a quien es su propio Hijo? Marcos 12:37. Sabemos que Jesús es hijo de David. Él heredero de su trono a siempre, pero a la vez es Señor de David y de todos los que creen en él. Los creyentes reconocen el señorío de Jesús sobre su vida. 2. En la segunda parte del versículo 1, el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. Ajá. Debemos entender que esta autoridad dada al Hijo fue manifestada cuando el Señor ascendió después de su resurrección. Debemos estar agradecidos al Padre porque nos sentó en lugares celestiales Celestiales, amén. en Colosenses. Cristo. Efesios Efesios 2:6. 12. La promesa del Padre al Señor es que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. En Isaías, el Mesías vencía. El Mesías es el siervo sufriente, pero aquí aparece como rey que triunfa sobre sus enemigos. Debemos asumir una conducta de fe en la batalla espiritual. Nuestra victoria está determinada por hechos que Cristo ha vencido y en él somos más que vencedores. Romanos 8:37. Amén. Ahí no bajan. Sí, ¿No tiene 3 ahí? no lo tiene. No, no lo tengo. El punto 3 dice, el versículo 2 hace alusión a Sión, como el lugar desde el cual Cristo reinará, pero deja ver que desde allí gobernará sobre toda la tierra. Tal como nos lo muestra el Salmo 2, el Mesías rey es puesto sobre Sión, pero el Padre le concede como herencia las naciones Amén. y como su posesión los confines de la Sí, tierra. amén. La segunda parte del verso 2 presenta al rey en dominio de sus enemigos. Pablo retoma la expresión del Salmo 110 sobre el sometimiento de los enemigos a Cristo y añade que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Debemos asumir una conducta digna de este evangelio de victoria, Amén. porque todo este evangelio a lo que se resume es a la victoria gloriosa que ha de tener Jesucristo junto con nosotros cuando Él venga a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Amén. Queda uno. ¿Sí? Una parte. Queda uno que hay que leer. Sí, claro. Sí, ¿Cuál es, Sheila? pero ¿qué nos va a explicar ella? Espérate. Ah, no, porque claro. si queda No, ya yo expliqué lo que Pero ¿cómo? Es que ella está hablando de la parte B que le toca a Sheila. Ajá, no, sí falta todavía, pero no explicó nada ella. Está bien. Yo pues ya quería voy a añadir explicar algo primero. aquí que, Dígalo. que lo que se está refiriendo ahí el salmista es como
Jesucristo, pues dice de que murió y resucitó y Él es el que está sentado a la diestra de Dios Del Padre. Sí, Señor. Entonces, por eso es que dice la palabra del Señor que de allí intercede por cada uno de De nosotros. nosotros. Ajá. Entonces ese es un privilegio que Dios le dio a Jesús, Sí, A Jesús. amén. ¿verdad? Aunque es el mismo, pues es el mismo Dios, Sí, pero como envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos entender esto. sí. Ahora sí vamos para el último, ¿no? Mamá Sheila, léanos el versículo 3 y nos lee la última parte, ¿ves? Se refiere por nosotros, criaturas ingratas. Sí, Señor. Él es intercede. Pero luego se va a cambiar y ya no va a ser abogado. Sí. ¿Qué va a ser, güey? Ya entonces va a ser juez y va a juzgar. Pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Verdad? No sé, a lo mejor atrás, pastor, usted también ayude. Ujú. Que quiero ver eso, esto de que Jesús es hijo de David. ¿Qué hace alusión? ¿Qué es eso? Bueno, lo que ocurre es que Jesús viene de la tribu de David, de el linaje de David. Acordémonos que, vaya, esto viene desde el principio. Si nosotros miramos desde el principio, Ujú. cómo Dios, vaya, tenemos el principio de la raza humana, cómo Dios Ajá. empezó desde el Con principio. Adán. Exactamente. Ujú. Después de eso que perdió el contacto Adán con el hombre, con Dios, entonces de allí vemos que nuevamente Dios viene a hablar, ¿verdad? A tener nuevamente la relación con el hombre. Entonces viene Dios a darle una promesa. La primera promesa que Dios dio fue a Jacob, Ujú. ¿verdad? Por eso es que cuando Dios hablaba con Josué y todito eso, Él le recordaba de los descendientes, de sus propios sus padres, de dónde ellos venían, de dónde Sí, señor. venían. Entonces podemos ver, de Adán comenzó toda la generación, la descendencia que venía, llegaron a Jacob. Con Jacob Dios hace un pacto. Y ese pacto después Dios le cambia el nombre hasta Jacob. Ya no le pone Jacob, sino que Israel. Entonces, de ahí de Jacob vemos los hijos de Jacob. ¿De dónde vienen las tribus? De Jacob. Sí, de los hijos de Jacob, Cada hijo de Jacob era una que tribu. eran 12. Entonces, de esa tribu viene Jesús. De la Entonces, tribu de Judá. De la tribu de Judá. Entonces, ¿por Que es qué la lo misma de compara? David. ¿Por qué lo compara aquí? Porque los padres de Jesús vinieron de ahí también. No, es por la tribu, por la descendencia Está Sí. bien, pero si es descendencia es de Judá. los Porque padres- viene de la descendencia de La Judá. mamá. María era de esa tribu. De Judá, venía de Judá. Ujú. Y Jesucristo viene de ahí. De la tribu de Judá. Exactamente. Entonces, por eso es que es comparado a David. Acuérdate que Jesús no tenía papá. El papá de Jesús, o sea, Es Dios. Exacto. Sí, perdón. Sí, Sí, él cierto. solo era María. Sí, Ajá. María. José era su Su padrastro padre o terrenal. padre de crianza. Sí, sí, sí. Ujú. Pero no, de él no tenía nada Sí, Jesús. claro, sí, sí. Pero Dios lo permitió No así. me des, tienes toda la Exactamente. razón. No, te estoy es que es cierto. aclarando. Tienes cierto. Ajá. María era de la Te tribu. estoy contestando la pregunta que tú dijiste, los padres de Jesús. Sí, porque es que descendencia, pues tú sabes. Porque Es como, cuando hay mira. descendencia no captaba y es María que era de la Sí. tribu de Judá. Sí, es Ah, ok. como el árbol genealógico nuestro. Sí, sí. A eso es que se llama la genealogía. Si tú te pones a mirar que en la Biblia hay libros que hablan una genealogía completa, Sí, claro. que se vuelve a veces hasta tedioso, mucha gente no le gusta leerlo, porque empieza que si fulano vino de aquel, de la descendencia no, de a mí me este, del gusta. otro, de fulano, de este. Sí, sí. Pues si tú te pones a mirar, Rahab la ramera, Ajá. Jesús viene de la descendencia de Rahab también. Imagínate cómo Dios trabaja. La genealogía de Cristo tiene un montón de gente imperfecta, un montón de gente que no estaban en el plan original, aparentemente, pero en el plan de Dios sí estaban. Y porque si usted se va en hebreo usted hay en la genealogía que me dice mi esposa, ahí aparece Rahab, Sí, la ramera. sí, O sea, está en los primeros, sí. en hebreo, si nosotros lo buscamos en Sí. hebreo, vamos a buscarlo ahí en Hebreos 11, Hebreos no me 11. equivoco. Allí habla de Habla de la la fe. Ajá.
de la fe y aparece ella. Sí. Entonces sí que quedó claro ahí, entendido ahí que cómo es el que viene. ¿Entendió esa primera pregunta, hermana Sheila? Sí. Ujú. ¿Cuál era la otra? Tenía dos. Ah, sí, que Ok. yo siempre pues quería saber que era Sion, Sión es un monte, o Monte Sion. Ok. el monte de Sión. Ujú, es un monte. Y ahí estará sentado el trono de nuestro Dios. Ok, Eso continuamos, será, ¿va? ¿cómo que? Ah, Sí, continuamos, pero espérate. Ajá. pero eso como, eso será, porque es que eso está bien, eso será, qué quiere decir eso? Todos lo verán en ese monte, todos lo verán. Pero a quien va dirigido es a Israel. Todo Israel lo verá. Fue como en el monte donde murió Jesús, el de la calavera, como le llamaban. Sí. Lo cogieron ese monte porque toda la ciudad podía mirar y ver lo que pasaba en ese monte. Cuando Jesucristo venga a reinar en este milenio, todos aquellos que no lo aceptaron lo van a ver reinando. Qué bofetada, ¿eh? Para aquellos que no creyeron en él. Porque todo esto viene para Israel. Nosotros entramos, somos el injerto. Perdón. No, En Juan hablan de la genealogía de Cristo. sí, en los Amén. primeros capítulos de Juan también. Ya lo Ahí tú tiene. lees, Vamos a buscarlo ahí tú ahí. lees y ahí encuentras Sí. de dónde viene Cristo. Sí, Hay tanto texto Sí. bíblico importante, doña Sí. Jenny, que uno se pierde y pues No, ya es me cierto. llega la hora de que tengo que ponerme a hacer café. los evangelios es lo primero que cuando que le recomiendan a uno que cuando sin convertido uno lee. Porque ahí vas a tener una idea clara de quién es Jesús y todo lo Sí. que viene. Y es recomendable que se lea el primer libro que se lea, sea el de Juan. El de Juan, sí, porque sé que tiene... Es más todo completo de porque Cristo. acuérdate, Juan era primo de Jesús. Lo ve más íntimo Sí, Juan creció con Jesús con Jesús. desde niños. O sea que conoce más los aspectos, no solo aspectos familiares, sino aspectos espirituales, porque Juan era el discípulo amado de Cristo. Sí, pero Era el que después- se recostaba en el pecho Ay, del qué maestro. lindo ese himno. Yo porque lo oí. Tremendo. Pero bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Que no nos queremos ir de aquí. Ay, no, estoy bien impactada. de verdad. Bueno, pues en ese, Continuamos. Perdón, pero pues lee en ese impacto, el libro de Juan para que veas. sí, es verdad, en ese impacto, léete el 3 y me lees el B, para que ese impacto sea reflejado en la explicación Me final. toca leer. Vamos a ver. Ay, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 110:3. Ujú. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, Ahí está. en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Vamos a ver. El pueblo se ofrecerá voluntariamente a Cristo, el santo y eterno Ahí Rey. está. 110:3. Aquí hay una diferencia en el tono de los dos versos anteriores donde se menciona a los enemigos del rey. Ujú. Ahora David describe a Cristo en santa comunión con su pueblo. Ujú. Cada hijo de Dios debe agradecer el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Eso es. David predice que el pueblo del Mesías se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Lo que sucedió en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén Ahí está que lo fue hablamos. un cumplimiento parcial de aquella promesa. Ajá. Mateo 21, 7 al 9. Pero después que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos, tiene un pueblo numeroso compuesto por judíos y gentiles Ahí que está. voluntariamente lo proclama como Señor, y ahí Estamos nosotros, eso es. Además, cuando Santo. venga por segunda vez a reinar 1000 años, su pueblo le servirá voluntariamente. Exacto. David nos muestra que un atractivo del rey es la hermosura de su santidad.
cada hijo de Dios debe tener presente que la santidad y la autoridad espiritual van de la mano. Por tanto, la conducta de un verdadero creyente debe ser consecuente a la demanda de pureza que es propia del Evangelio de Cristo. Para tú ser puro, para tú ganar, lo que yo siempre llevo diciendo, verá, que la santidad y la autoridad espiritual van de la mano, lo que siempre he ido diciendo. Si usted quiere gozar de un privilegio, este es el momento de entregarse de lleno al Señor, de dar rodillas, de dar panza, si hay que dar panza. Exactamente. ¿Ah? Porque vamos a estar gozosos en el Señor. Aleluya. Sí. Amén. Qué bueno es Jesús. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué bonita esa promesa, es lo que llena. Ah, no, es hermoso, y de verdad que llena. Sí. O sea, lo que demanda debe ser consecuente a la demanda de pureza que es propia del Evangelio de Cristo. Y ahí termina eso. Ahí termina, así que el tuyo debe ser más poderoso. Sí. Lo voy a leer para que lo expliques. No, yo bueno, voy a hacer lo que... Vamos ahí. El número 2 dice: la parte final del verso 3 presenta una imagen de Cristo como el lucero de la mañana, tal como se describe, segunda de Pedro 1:19. La frase "desde el seno de la aurora" supone que Él aparece repentinamente en todo su resplandor. Amén. Cristo, cual guerrero triunfante, es comparado con el rocío de la mañana. Esto nos muestra su frescura, sus brillantes huestes y su eternidad. El soldado cristiano debe vivir en comunión con Cristo, y de esa comunión será beneficiado con la frescura y el vigor espiritual necesarios para ser triunfante en la batalla. Imagínate. Mire lo que dice aquí del monte de Sión. Ajá. El monte de Sión, mire, en la Biblia, Sión es una ciudad, dice, construida sobre lo alto. Sobre lo alto de un monte. Una colina, dice, es la ciudad espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Sí, Señor. El único y el último pueblo de Dios, mediante el cual habría salvación. Amén. O sea que, por eso es que el Señor dice que los cristianos tienen que ser como el monte de Sión, o sea, que está en lo alto. Dios no los quiere abajo, Dios los quiere siempre en las alturas, como el águila. Y nos compara con águilas. Yo no sé por qué, que a veces Sope quiere ser los cristianos. Cuando él quiere... El sope es el buitre. El buitre, exactamente. No, Dios no nos ha sido para que tenemos que volar sobre. Amén. Ay, qué lindo. No, ¿Sabe lo que que nos tenemos que pavonear como sí. el pavo real que anda pavoneándose a sí mismo, Mire, en su hermosura. Somos amén, hijos, sí, amén. En toda hermosura. En su belleza. Sí, amén. así como el pavo real se camina bonito, así mismo tenemos que ser nosotros como cristianos, porque por eso nos dicen cristianos, porque seguimos a Cristo. Amén. sí. Y tenemos que, pues así mismo, sentirnos orgullosos de eso. Y a mí, yo me siento, sí, es que es bien bonito. Porque ahí donde uno niegue a Cristo, así mismo, Él nos va a negar. Nos va a negar delante del Padre. Y mire, yo no No, quiero pero- estar en esto, doña Eli. No. Voy a leerle rapidito el resumen y paso al pastor para que haga. Mire lo que dice. El día que Samuel viajó a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, anticipadamente Dios había mirado el corazón de David y vio que era conforme al suyo. Por ello lo eligió para que se sentara en el trono de Israel. Es maravilloso cómo ello representa a Cristo, de quien dijo el Padre que era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Mateo 3:17. Así como David escogió hacer la voluntad de Dios en cuanto a Israel, Cristo dijo al Padre que se hiciera su voluntad en cuanto a la copa amarga que habría de beber en la cruz. Lucas 22:42. También así como el Espíritu vino sobre David al ser ungido, Cristo fue ungido con el Espíritu y con poder para hacer bienes y sanar. Hechos 10:38. Además de ser rey, nuestro Señor vino a apacentarnos. Él es el buen pastor y prometió que sus ovejas hallarían pastos. Sabemos que el Padre lo sentó a su diestra
y ahora espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El carácter y la conducta de los hijos de Dios debe ser consecuente con la dignidad de nuestro Rey Jesucristo. Hasta aquí mi parte. Gracias por la atención prestada y nuestro pastor pasa por aquí y nos despide en oración y continúa, ¿verdad?, con las partes que entienda. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Mire, la Virgen María viene de la descendencia de David y de Aarón. Exactamente. Por eso es que Jesús viene también de la descendencia de David. O sea que todo tenía que cumplirse. Dios no podía enviar a su hijo, pues él le dijo, ven a cumplir esta misión, Sí, Señor. porque pues estaba todo desordenado. Jesús vino a ordenar Sí, todo. ordenar todo. Qué tremendo. Y damos gracias a Dios porque nosotros siendo no somos perfectos, Imperfectos, infieles. imperfectos, pero a través de Él venimos a ser, perfectos. Por eso Dios quiere que seamos perfectos y que sigamos las pisadas de Él. O sea, que seamos así, que andemos como Él anduvo, en santidad, haciendo siempre la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amén, así es. Sí, ¿Alguna Señor. pregunta? ¿Alguien tenía alguna pregunta, maná? No. ¿Está todo bien? Está bien. Bueno, pongámonos de pie, damos gracias a Dios. Oremos por los hermanos que no pudieron venir Sí, Señor. y Amén. por mi cuñado. Oremos por también muchachos que trabajaba conmigo, Chepito, que está bien mal. Y hay muchas necesidades. Sí. Vamos a orar por los que están enfermos, porque a veces solo llegamos, nos acostamos y a dormir, se ha dicho, pero tenemos que orar antes de, Sí, amén. para que Dios tenga misericordia. Padre que estás en el cielo en estas horas, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que no se compara. Muchas veces nos afanamos, nos fatigamos y suceden muchas cosas en el largo, Dios mío, de el diario caminar, que nos afanamos, Señor, y hay trompiezos y hay cosas que a veces, Dios amado, nos impide la comunicación y el diálogo contigo, Padre. Pero en esta preciosa y bella hora, Señor, hemos aprovechado este tiempo, este pequeño tiempo que hacemos, oh Dios amado, delante de ti. Pero lo hacemos para honrar y bendecir tu nombre. Sabemos, Dios amado, que la vida del hombre es como menos de un segundo para ti. Porque sabemos, Dios amado, que tu palabra dice que para ti un día es como 1000 años. Y la vida del hombre es tan corta, Dios amado, que a veces creemos y pensamos que tenemos muchos largos años de vida por vida. Sí, Señor. Ayúdanos para que en este pequeño tiempo que tú nos das aliento de vida, podamos, Dios amado, servírtelo de corazón, no viendo a diestra ni siniestra, sino confiando en ti, oh Dios. Ahora te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos. Sí, Señor, que a través de esta enfermedad ellos puedan, Dios amado, meditar, pensar, Dios amado, que hay un Dios sublime, maravilloso, y que tienen que ponerse a cuenta contigo, Señor, Así es, Señor. para que de un momento a otro sea la muerte que los sorprenda o la venida tuya, Señor, que no sabemos el día ni la hora. Dice tu palabra que ni los ángeles saben. Puede ser, Dios amado, que vayamos en el vehículo y aparezca la señal y envíe, Dios mío, suene esa trompeta. Ayúdanos, Dios amado, porque tu palabra dice que 2 estarán en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Dios amado, y que podamos ser de bendición para aquellos, Dios mío, que están necesitando esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Pon tu mano sobre los enfermos, Señor. Sí, No Señor. importa cuál sea la enfermedad. Por tus llagas hemos sido curados.
En el nombre poderoso de Jesús, llévate todo dolor de cabeza, todo cáncer, todo diabetes, toda infección ahora, Padre, por el poder de tu palabra. Lo creímos, Dios mío, que tú estás haciendo la obra en ese pulmón, Dios mío, ahora. En el nombre de Jesús, arranca, Padre, pon pulmón nuevo, pon riñón nuevo ahora, oh Jesús. Pon sangre nueva, Dios mío, ahí en ese cuerpo. Que llévate toda diabetes, Señor, en esta preciosa y bella noche. En el nombre poderoso de Jesús, esa vena, Dios mío, que en esta hora pueda esa sangre circular, Dios mío, como tú quieres, ese corazón palpitar, dale vida, dale salud, Dios mío, a esta persona, dale una oportunidad más, Señor, aleluya, que no la desconecten, Dios mío, de ese hospital, sino que tú estés ahí, Dios amado, dándole una oportunidad más, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: